Hamilton defiende a Colapinto. Advierte a Briatore: no lo dejes ir, gritando de terror. El ultimátum del rey. Como Lewis Hamilton desató un terremoto en Alpine al exigir la permanencia de Franco Colapinto y puso a Flavio Briatore contra las cuerdas en la batalla por el futuro de la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una tormenta de decisiones y a una escudería histórica al borde de una revelación que lo cambiará todo. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo que ya está resonando en cada rincón del paddock. Lewis Hamilton, el mismísimo rey negro de la F1, ha salido en defensa de Colapinto y le ha lanzado una advertencia contundente a Flavio Briatore: no lo dejes ir. Sí, como lo oyes. El pibe de Pilar, con su talento y su carisma, ha desatado un verdadero caos en los despachos, pero también ha abierto los ojos a una realidad que nadie quería ver. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. El amanecer de la bomba. La intervención inesperada de una leyenda. La mañana de sábado en la sede de Alpine, en Enstone, comenzó con una noticia que sorprendió a todos, que dejó a la plantilla con la boca abierta y las miradas clavadas en las pantallas. Lewis Hamilton, uno de los pilotos más influyentes y respetados de la Fórmula 1, una figura que trasciende las pistas y las marcas, se había pronunciado públicamente en favor de Franco Colapinto. El británico, conocido por su voz firme en cuestiones deportivas y humanas, por no callarse lo que piensa y por su visión de futuro, no dudó en pedirle a Flavio Briatore, el hombre fuerte de Alpine, que asegurara la continuidad del joven argentino para 2026. La frase, sencilla pero contundente, un verdadero misil teledirigido, sacudió la atmósfera interna de la escudería y se convirtió en el eje central de todas las conversaciones del día, el tema que dominaba cada rincón. En los pasillos y oficinas, los empleados de Alpine intercambiaban miradas cargadas de asombro y expectativa. No era común, de hecho, era casi inédito, ver a una figura de la talla de Hamilton intervenir en asuntos internos de otro equipo, y mucho menos hacerlo con tanta claridad y determinación, sin pelos en la lengua. El gesto fue interpretado como un acto de respeto genuino hacia Colapinto, un reconocimiento a su talento y a su potencial, pero también como un espaldarazo al trabajo colectivo de Alpine, que a pesar de las dificultades, de los vaivenes y las tormentas, ha sabido consolidar una base sólida para el futuro, una cantera de talentos. El efecto dominó fue inmediato y se sintió en cada fibra de la organización. Cada conversación giraba en torno a la importancia de apoyar a los jóvenes talentos y a la oportunidad única que se le presentaba a Franco, una oportunidad que no se podía desaprovechar. El área técnica, acostumbrada a trabajar entre cálculos y datos, entre números fríos y simulaciones complejas, sintió la noticia como una inyección de energía inesperada, como un chute de adrenalina pura. Los ingenieros, muchos de los cuales habían seguido la carrera de Colapinto desde sus primeros pasos en Europa, desde que era un pibe con sueños grandes, compartían el orgullo de saber que su piloto estaba en boca de los grandes, de los que realmente importan en este mundillo. El mensaje de Hamilton era un espaldarazo a su labor diaria, a las horas interminables de trabajo, y una motivación extra para pulir hasta el más mínimo detalle del monoplaza, convencidos de que el esfuerzo colectivo podía tener una repercusión mucho mayor de la que imaginaban, que podía cambiar el juego. Los aprendices y jóvenes empleados, siempre atentos a las historias que circulan por la fábrica, a los chismes y las leyendas, vieron en el gesto de Hamilton una inspiración y una lección de humildad. El hecho de que un multicampeón de la Fórmula 1, una leyenda viviente, dedicara palabras tan elogiosas a Colapinto, reforzó la creencia de que el trabajo duro, la perseverancia y el talento, tarde o temprano, encuentran su recompensa, que el esfuerzo siempre paga. En las pausas se compartían anécdotas sobre otros grandes nombres que alguna vez apostaron por las nuevas generaciones, por el futuro del deporte, y todos coincidían en que Alpine tenía en ese momento una responsabilidad histórica, un peso enorme sobre sus hombros. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la palabra de Hamilton tiene el poder de definir el futuro de Colapinto? El protagonista involuntario, la reacción de Colapinto y el dilema de Briatore. Franco Colapinto, protagonista involuntario de la jornada, se mostró agradecido y sereno ante el aluvión de comentarios, ante el vendaval de opiniones que lo rodeaba. Su forma de reaccionar, sin buscar titulares ni gestos grandilocuentes, sin caer en la euforia desmedida, reforzó la imagen de un piloto centrado, humilde y consciente del valor de la oportunidad que se le presentaba, de la magnitud del momento. En privado, quienes más lo conocen notaron una determinación renovada en su mirada, un brillo especial en sus ojos que hablaba de un compromiso inquebrantable. Sabía que aunque el respaldo de Hamilton era un privilegio, un honor que pocos pueden ostentar,
la verdadera batalla se jugaba en el día a día, construyendo confianza y resultados junto a su equipo, con trabajo duro y silencioso. Briatore, por su parte, se encontró en el centro de todas las miradas, en el ojo del huracán. El italiano, experimentado en manejar situaciones de presión mediática, un verdadero zorro viejo en este ambiente, entendía mejor que nadie el peso de una opinión como la de Hamilton, una voz que no se podía ignorar. Durante la mañana, su agenda se vio modificada por reuniones improvisadas y consultas constantes con su círculo de confianza, con sus asesores más cercanos. El debate era intenso, casi febril. ¿Podía permitirse, al fin, prescindir de un piloto que había logrado conquistar el respeto de una de las mayores leyendas de la categoría? La decisión, se intuía, no solo tendría consecuencias deportivas, que ya de por sí eran enormes, sino también de imagen y de cohesión interna, de la moral del equipo. La familia de Colapinto, que seguía todo desde la distancia, con el corazón en la garganta, vivió la noticia con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los mensajes de felicitación y orgullo llegaban desde diferentes partes del mundo, cruzando océanos, y los teléfonos no dejaban de sonar con palabras de aliento y admiración para Franco. Para ellos, el gesto de Hamilton era la confirmación de que el sacrificio, el esfuerzo y la humildad que siempre impulsaron a Franco finalmente estaban encontrando eco en lo más alto del automovilismo internacional, que el sueño se estaba haciendo realidad. El equipo de comunicación de Alpine, consciente del valor mediático del momento, se movió rápidamente para capitalizar la noticia, para exprimir cada gota de este suceso. Así caía la tarde en Alpine, con la certeza de que nada volvería a ser igual después de las palabras de Hamilton. El sábado se cerraba con una sensación de orgullo colectivo, una dosis renovada de esperanza y la convicción de que cuando todo un equipo cree en sus talentos, ni siquiera los desafíos más grandes pueden frenar la ilusión. Para Franco Colapinto, el respaldo de una leyenda era solo el principio de una historia que ahora más que nunca sentía que valía la pena seguir escribiendo junto a Alpine. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Hamilton es el padrino de Colapinto en la F1? El impacto en la fábrica, un hervidero de conversaciones y nuevas ideas. Mientras avanzaba la tarde, la noticia del respaldo de Hamilton a Colapinto no hacía más que multiplicar su impacto, como una onda expansiva que lo cubría todo. La fábrica de Alpine, normalmente tan enfocada en la precisión y la rutina, en los números y los datos, parecía hoy un auténtico hervidero de conversaciones. Las palabras del británico circulaban en tiempo real, saltando de boca en boca y encendiendo un fuego de debate y reflexión que no se apagaba. Por primera vez en mucho tiempo, la plantilla sentía que estaba viviendo un episodio decisivo, una bisagra en la historia reciente del equipo, impulsada nada menos que por la intervención de un gigante del automovilismo mundial, una figura que marcaba la diferencia. Los técnicos, acostumbrados a lidiar con desafíos de todo tipo, con problemas complejos y soluciones ingeniosas, coincidían en la importancia de que una voz como la de Hamilton pusiera los ojos en Alpine, y sobre todo, en Franco. Las horas de trabajo, la dedicación silenciosa y el esfuerzo colectivo cobraban ahora una visibilidad inesperada, un reconocimiento que antes no tenían. Más de uno confesó en voz baja que la petición pública del británico era también una reivindicación del sacrificio de toda la fábrica, que durante años había luchado para sostener el sueño de tener a un talento joven como Colapinto, liderando el proyecto, empujando desde adentro. En los comedores el ambiente era casi festivo, se escuchaban risas, exclamaciones y hasta pequeños brindis improvisados por el argentino. Los empleados compartían anécdotas sobre Franco, recordando momentos en los que su actitud positiva o su humildad marcaron la diferencia, en los que su simple presencia iluminaba el día. El simple hecho de ver cómo un mensaje externo podía reconfigurar la autoestima interna resultaba profundamente motivador para todos, generando un sentido de orgullo y pertenencia que contagiaba hasta el más escéptico, al que siempre veía el vaso medio vacío. En el área de ingeniería, la noticia sirvió de catalizador para nuevas ideas. Los responsables de desarrollo comenzaron a analizar posibles mejoras y ajustes, discutiendo opciones que de algún modo permitieran mostrarle a Hamilton y al mundo que Alpine está listo para confiar en sus talentos, para ir por más. Algunos ingenieros proponían sesiones extraordinarias de brainstorming, convencidos de que si el equipo lograba canalizar la energía de este momento, podría sentar las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad, de un futuro glorioso. Colapinto, siempre discreto, mantuvo la concentración en su trabajo, aunque el entorno lo inundaba de gestos y palabras de apoyo. Recibió mensajes de sus compañeros, técnicos y amigos que, más allá de la euforia del día, le recordaban la importancia de mantenerse fiel a sus valores, de no perder el rumbo. Franco agradecía cada muestra de cariño, consciente de que el verdadero desafío aún estaba por delante, pero también de que en días como estos la unión interna es el mayor capital que puede tener un piloto en la Fórmula 1, un tesoro invaluable. Briatore, hombre de pocas palabras,
pero de decisiones firmes, dedicó la tarde a escuchar a todos los implicados. Se reunió con los responsables de cada área, tomó nota de las opiniones y, sobre todo, analizó el clima interno que se había generado. Aunque su semblante permanecía serio, quienes lo conocen bien notaron un matiz distinto en su actitud, una apertura al diálogo y a la reflexión que no siempre era común en él. Sabía que la jugada de Hamilton podía cambiar el tablero, no solo en Alpine, sino en todo el paddock, en el juego de poder de la F1. La familia de Franco, siguiendo minuto a minuto cada avance, sentía que el día era una montaña rusa emocional. Recibía mensajes de amigos de la infancia, de compatriotas argentinos y de fanáticos de todo el mundo, todos unidos en una red de apoyo y orgullo difícil de describir. Para ellos, el respaldo de Hamilton no solo era una validación profesional, sino una recompensa al trabajo silencioso, a los sacrificios y a la fe inquebrantable en el sueño de Franco, una confirmación de que todo había valido la pena. En las redes sociales, la campaña de apoyo alcanzó niveles inéditos. Los seguidores de Colapinto y de Alpine hacían viral cada mensaje, cada imagen y cada video relacionado con la noticia. Se organizaban espacios virtuales para compartir historias de superación y admiración por el joven piloto y muchos fanáticos pedían directamente a Briatore, desde diferentes partes del mundo, que escuchara la voz del pueblo Racing, que atendiera el clamor popular. El hashtag #Colapinto 2026 se mantenía entre las principales tendencias, reflejando el pulso de una comunidad movilizada y apasionada. El Departamento de Recursos Humanos aprovechó la energía colectiva para lanzar una serie de acciones internas destinadas a reforzar el sentido de pertenencia. Se promovieron pequeñas charlas motivacionales, se abrieron canales de sugerencias y se incentivó la colaboración entre áreas. El mensaje era claro: Alpine debía aprovechar el momento para consolidar una cultura interna donde todos se sintieran escuchados y valorados más allá de los resultados inmediatos. Así terminaba la tarde en Alpine con la sensación de que el equipo estaba más unido y convencido que nunca. La petición de Hamilton había abierto puertas, encendido sueños y recordado a todos que, incluso en el mundo implacable de la Fórmula 1, la pasión, la unidad y la fe en el talento pueden cambiar la historia. Para Franco Colapinto, el sábado era ya inolvidable y el equipo sabía que la decisión que se tomara resonaría mucho más allá de un simple contrato, marcaría el rumbo de toda una familia Racing. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta presión de Hamilton es justa para Briatore? La noche que no dormía, el paddock en vilo y el futuro de Alpine en juego. La noche del sábado comenzó a envolver la fábrica de Alpine, pero la energía interna seguía en su punto más alto. A cada minuto que pasaba, la repercusión de la petición de Hamilton crecía, como una bola de nieve imparable. Los equipos de trabajo que normalmente se dispersan cuando cae el sol, hoy permanecían reunidos en pequeños grupos, repasando una y otra vez los detalles de la jornada, analizando cada palabra, cada gesto. Era evidente que algo extraordinario se había desatado y nadie quería perderse ni un segundo de esa atmósfera única, cargada de orgullo, nervios y una esperanza renovada. En los pasillos más silenciosos, algunos veteranos recordaban épocas en las que las grandes estrellas de la Fórmula 1 rara vez miraban más allá de su propio box. El gesto de Hamilton era para muchos un cambio de paradigma, un símbolo de respeto transversal y un recordatorio de que el talento verdadero no conoce fronteras de equipo, no entiende de rivalidades. Los ingenieros más experimentados compartían historias de pilotos que marcaron la diferencia dentro y fuera de la pista, pero coincidían en que pocas veces una figura de la talla del británico se había mojado tanto por un rival joven, por un pibe que recién empieza. El área de recursos humanos aprovechó la ocasión para fomentar espacios de diálogo más cercanos entre empleados de diferentes sectores. Se organizaron rondas de charlas informales donde todos podían compartir cómo vivían la jornada, qué expectativas tenían para el futuro y qué significaba para ellos ver a Colapinto en el centro del huracán mediático. Estas conversaciones, lejos de ser superficiales, sacaron a la luz emociones profundas, sueños y el deseo común de ver a Alpine convertido en referencia de la apuesta por el talento joven en un semillero de campeones. Colapinto, sabiendo que todos los ojos estaban puestos en él, optó por refugiarse en la rutina del trabajo y el contacto cercano con su equipo. No buscaba flashes ni protagonismo, no quería ser el centro de atención. Franco prefirió acompañar a los ingenieros en ajustes, bromear con los aprendices y conversar con los técnicos más experimentados. Su forma de agradecer, simple y genuina, era estar presente, escuchar, compartir. Los que le rodeaban notaban que a pesar del torbellino exterior, su humildad era la mejor brújula para no perderse en el ruido, para mantenerse con los pies en la tierra. En la oficina de Briatore, el ambiente era tenso, pero expectante. El italiano se debatía entre su habitual pragmatismo, su visión de negocio, y la presión inédita de tener a una leyenda del deporte pidiendo públicamente la continuidad de un joven piloto.
Asesores y colegas analizaban los pros y los contras de cada escenario, sabiendo que la decisión no solo definiría el futuro de Colapinto, sino que podía marcar la identidad del propio equipo en los próximos años, su rumbo, su destino. Briatore, aunque silencioso, demostraba estar calibrando cada detalle con la destreza de quien sabe que está ante un momento de quiebre, ante una decisión histórica. La familia de Franco, en constante videollamada, sentía el corazón acelerado. Los padres revivían cada momento del camino hasta aquí, los viajes largos, los entrenamientos en circuitos remotos, los momentos de duda y los de euforia. Ahora todo parecía condensarse en una jornada inolvidable, en un instante que lo definía todo. La emoción cruzaba fronteras y aunque la incertidumbre seguía, el orgullo y la gratitud eran el sentimiento dominante, la fuerza que los impulsaba. En redes sociales la presión era cada vez mayor. Personalidades del deporte, periodistas y excompañeros de pista de Hamilton se sumaban a la conversación señalando el valor del gesto y la necesidad de que Alpine diera un paso al frente. Los fans de Colapinto armaban espacios y foros donde compartían recuerdos, anécdotas y esperanzas. La comunidad digital se sentía parte activa de una decisión histórica, convencida de que su voz, sumada a la de Hamilton, podía hacer la diferencia, podía inclinar la balanza. En el comedor de la fábrica, algunos empleados improvisaron una vigilia con café, dulces y bromas. Las conversaciones oscilaban entre el nerviosismo y el orgullo. Hoy el mundo habla de nosotros, decía uno, y Franco, respondía otro. Cada uno encontraba motivos para sentirse protagonista, sabiendo que el clima de unidad, rara vez tan fuerte, era también una victoria en sí misma, un triunfo colectivo. El equipo de comunicación, agotado, pero motivado, seguía de cerca cada reacción externa. Preparaban comunicados y documentos de respaldo para cualquier escenario, pero sobre todo registraban el pulso emocional interno. Entrevistas, fotos espontáneas, mensajes anónimos de apoyo a Franco. Sabían que más allá de los titulares del día siguiente, este sábado era un material precioso para alimentar la cultura y la memoria colectiva de Alpine. Para los aprendices y jóvenes talentos, el efecto era aún más profundo. Ver a Colapinto atravesar esta prueba con humildad y a Hamilton intervenir de ese modo era una lección imborrable sobre lo que significa el respeto en la élite, sobre la grandeza de los campeones. Más de uno soñaba con algún día merecer un respaldo semejante y todos sabían que la verdadera grandeza no estaba solo en ganar, sino en inspirar y ser inspiración. Así, entrada la noche, Alpine seguía despierto y expectante. Los teléfonos vibraban con mensajes de aliento, las ventanas de la fábrica brillaban como faros y el rumor de una gran decisión recorría cada rincón. La petición de Hamilton había puesto a prueba al equipo, pero también lo había unido como nunca. Nadie sabía cuál sería la resolución de Briatore, pero todos compartían la certeza de que gracias a este sábado, Alpine y Colapinto ya eran mucho más que una promesa. Eran juntos el reflejo de un sueño colectivo en plena construcción. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo impactará esta historia en el futuro de Colapinto y en el de la Fórmula 1? ¿Será este el inicio de una nueva era para el piloto argentino, una era de triunfos y reconocimiento, o una advertencia sobre la crueldad de la F1, sobre los peligros que acechan a los jóvenes talentos en su camino hacia la gloria? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este artículo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad. Nos vemos en la próxima bomba informativa. Hamilton defiende a Colapinto. Advierte a Briatore: no lo dejes ir gritando de terror. El ultimátum del rey. Como Lewis Hamilton desató un terremoto en Alpine al exigir la permanencia de Franco Colapinto y puso a Flavio Briatore contra las cuerdas en la batalla por el futuro de la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre cómo vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una tormenta de decisiones, y a una escudería histórica al borde de una revelación que lo cambiará todo. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo que ya está resonando en cada rincón del paddock. Lewis Hamilton, el mismísimo rey negro de la F1, ha salido en defensa de Colapinto y le ha lanzado una advertencia contundente a Flavio Briatore: no lo dejes ir. Sí, como lo oyes. El pibe de Pilar, con su talento y su carisma, ha desatado un verdadero caos en los despachos, pero también ha abierto los ojos a una realidad que nadie quería ver. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. El amanecer de la bomba. La intervención inesperada de una leyenda. La mañana de sábado en la sede de Alpine, en Enstone, comenzó con una noticia que sorprendió a todos.
que dejó a la plantilla con la boca abierta y las miradas clavadas en las pantallas. Lewis Hamilton, uno de los pilotos más influyentes y respetados de la Fórmula 1, una figura que trasciende las pistas y las marcas, se había pronunciado públicamente en favor de Franco Colapinto. El británico, conocido por su voz firme en cuestiones deportivas y humanas, por no callarse lo que piensa y por su visión de futuro, no dudó en pedirle a Flavio Briatore, el hombre fuerte de Alpine, que asegurara la continuidad del joven argentino para 2026. La frase, sencilla pero contundente, un verdadero misil teledirigido, sacudió la atmósfera interna de la escudería y se convirtió en el eje central de todas las conversaciones del día, el tema que dominaba cada rincón. En los pasillos y oficinas, los empleados de Alpine intercambiaban miradas cargadas de asombro y expectativa. No era común, de hecho, era casi inédito, ver a una figura de la talla de Hamilton intervenir en asuntos internos de otro equipo, y mucho menos hacerlo con tanta claridad y determinación, sin pelos en la lengua. El gesto fue interpretado como un acto de respeto genuino hacia Colapinto, un reconocimiento a su talento y a su potencial, pero también como un espaldarazo al trabajo colectivo de Alpine, que a pesar de las dificultades, de los vaivenes y las tormentas, ha sabido consolidar una base sólida para el futuro, una cantera de talentos. El efecto dominó fue inmediato y se sintió en cada fibra de la organización. Cada conversación giraba en torno a la importancia de apoyar a los jóvenes talentos y a la oportunidad única que se le presentaba a Franco, una oportunidad que no se podía desaprovechar. El área técnica, acostumbrada a trabajar entre cálculos y datos, entre números fríos y simulaciones complejas, sintió la noticia como una inyección de energía inesperada, como un chute de adrenalina pura. Los ingenieros, muchos de los cuales habían seguido la carrera de Colapinto desde sus primeros pasos en Europa, desde que era un pibe con sueños grandes, compartían el orgullo de saber que su piloto estaba en boca de los grandes, de los que realmente importan en este mundillo. El mensaje de Hamilton era un espaldarazo a su labor diaria, a las horas interminables de trabajo, y una motivación extra para pulir hasta el más mínimo detalle del monoplaza, convencidos de que el esfuerzo colectivo podía tener una repercusión mucho mayor de la que imaginaban, que podía cambiar el juego. Los aprendices y jóvenes empleados, siempre atentos a las historias que circulan por la fábrica, a los chismes y las leyendas, vieron en el gesto de Hamilton una inspiración y una lección de humildad. El hecho de que un multicampeón de la Fórmula 1, una leyenda viviente, dedicara palabras tan elogiosas a Colapinto, reforzó la creencia de que el trabajo duro, la perseverancia y el talento, tarde o temprano, encuentran su recompensa, que el esfuerzo siempre paga. En las pausas se compartían anécdotas sobre otros grandes nombres que alguna vez apostaron por las nuevas generaciones, por el futuro del deporte, y todos coincidían en que Alpine tenía en ese momento una responsabilidad histórica, un peso enorme sobre sus hombros. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la palabra de Hamilton tiene el poder de definir el futuro de Colapinto? El protagonista involuntario, la reacción de Colapinto y el dilema de Briatore. Franco Colapinto, protagonista involuntario de la jornada, se mostró agradecido y sereno ante el aluvión de comentarios, ante el vendaval de opiniones que lo rodeaba. Su forma de reaccionar, sin buscar titulares ni gestos grandilocuentes, sin caer en la euforia desmedida, reforzó la imagen de un piloto centrado, humilde y consciente del valor de la oportunidad que se le presentaba, de la magnitud del momento. En privado, quienes más lo conocen notaron una determinación renovada en su mirada, un brillo especial en sus ojos que hablaba de un compromiso inquebrantable. Sabía que aunque el respaldo de Hamilton era un privilegio, un honor que pocos pueden ostentar, la verdadera batalla se jugaba en el día a día, construyendo confianza y resultados junto a su equipo, con trabajo duro y silencioso. Briatore, por su parte, se encontró en el centro de todas las miradas, en el ojo del huracán. El italiano, experimentado en manejar situaciones de presión mediática, un verdadero zorro viejo en este ambiente, entendía mejor que nadie el peso de una opinión como la de Hamilton, una voz que no se podía ignorar. Durante la mañana, su agenda se vio modificada por reuniones improvisadas y consultas constantes con su círculo de confianza, con sus asesores más cercanos. El debate era intenso, casi febril. ¿Podía permitirse, al fin, prescindir de un piloto que había logrado conquistar el respeto de una de las mayores leyendas de la categoría? La decisión, se intuía, no solo tendría consecuencias deportivas, que ya de por sí eran enormes, sino también de imagen y de cohesión interna, de la moral del equipo. La familia de Colapinto, que seguía todo desde la distancia, con el corazón en la garganta, vivió la noticia con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los mensajes de felicitación y orgullo llegaban desde diferentes partes del mundo, cruzando océanos, y los teléfonos no dejaban de sonar con palabras de aliento y admiración para Franco. Para ellos, el gesto de Hamilton era la confirmación de que el sacrificio, el esfuerzo y la humildad que siempre impulsaron a Franco finalmente estaban encontrando eco en lo más alto del automovilismo internacional, que el sueño se estaba haciendo realidad.
Los técnicos más experimentados aprovecharon la ocasión para conversar con los aprendices sobre la importancia de la resiliencia y la gestión de la presión. Les recordaron que en la Fórmula 1 las oportunidades pueden surgir cuando menos se espera, de la nada, y que muchas veces los momentos más difíciles preceden a los grandes saltos, a los quiebres que te llevan a la gloria. La jornada se convirtió, sin quererlo, en una clase magistral sobre el valor de la perseverancia y la necesidad de estar siempre listos para dar lo mejor, para aprovechar cada chance. Así caía la tarde en Alpine, con la certeza de que nada volvería a ser igual después de las palabras de Hamilton. El sábado se cerraba con una sensación de orgullo colectivo, una dosis renovada de esperanza y la convicción de que cuando todo un equipo cree en sus talentos, ni siquiera los desafíos más grandes pueden frenar la ilusión. Para Franco Colapinto, el respaldo de una leyenda era solo el principio de una historia que ahora más que nunca sentía que valía la pena seguir escribiendo junto a Alpine. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Hamilton es el padrino de Colapinto en la F1? El impacto en la fábrica, un hervidero de conversaciones y nuevas ideas. Mientras avanzaba la tarde, la noticia del respaldo de Hamilton a Colapinto no hacía más que multiplicar su impacto, como una onda expansiva que lo cubría todo. La fábrica de Alpine, normalmente tan enfocada en la precisión y la rutina, en los números y los datos, parecía hoy un auténtico hervidero de conversaciones. Las palabras del británico circulaban en tiempo real, saltando de boca en boca y encendiendo un fuego de debate y reflexión que no se apagaba. Por primera vez en mucho tiempo, la plantilla sentía que estaba viviendo un episodio decisivo, una bisagra en la historia reciente del equipo, impulsada nada menos que por la intervención de un gigante del automovilismo mundial, una figura que marcaba la diferencia. Los técnicos, acostumbrados a lidiar con desafíos de todo tipo, con problemas complejos y soluciones ingeniosas, coincidían en la importancia de que una voz como la de Hamilton pusiera los ojos en Alpine, y sobre todo, en Franco. Las horas de trabajo, la dedicación silenciosa y el esfuerzo colectivo cobraban ahora una visibilidad inesperada, un reconocimiento que antes no tenían. Más de uno confesó en voz baja que la petición pública del británico era también una reivindicación del sacrificio de toda la fábrica, que durante años había luchado para sostener el sueño de tener a un talento joven como Colapinto, liderando el proyecto, empujando desde adentro. En los comedores el ambiente era casi festivo, se escuchaban risas, exclamaciones y hasta pequeños brindis improvisados por el argentino. Los empleados compartían anécdotas sobre Franco, recordando momentos en los que su actitud positiva o su humildad marcaron la diferencia, en los que su simple presencia iluminaba el día. El simple hecho de ver cómo un mensaje externo podía reconfigurar la autoestima interna resultaba profundamente motivador para todos, generando un sentido de orgullo y pertenencia que contagiaba hasta el más escéptico, al que siempre veía el vaso medio vacío. En el área de ingeniería, la noticia sirvió de catalizador para nuevas ideas. Los responsables de desarrollo comenzaron a analizar posibles mejoras y ajustes, discutiendo opciones que de algún modo permitieran mostrarle a Hamilton y al mundo que Alpine está listo para confiar en sus talentos, para ir por más. Algunos ingenieros proponían sesiones extraordinarias de brainstorming, convencidos de que si el equipo lograba canalizar la energía de este momento, podría sentar las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad, de un futuro glorioso. Colapinto, siempre discreto, mantuvo la concentración en su trabajo, aunque el entorno lo inundaba de gestos y palabras de apoyo. Recibió mensajes de sus compañeros, técnicos y amigos que, más allá de la euforia del día, le recordaban la importancia de mantenerse fiel a sus valores, de no perder el rumbo. Franco agradecía cada muestra de cariño, consciente de que el verdadero desafío aún estaba por delante, pero también de que en días como estos la unión interna es el mayor capital que puede tener un piloto en la Fórmula 1, un tesoro invaluable. Briatore, hombre de pocas palabras, pero de decisiones firmes, dedicó la tarde a escuchar a todos los implicados. Se reunió con los responsables de cada área, tomó nota de las opiniones y, sobre todo, analizó el clima interno que se había generado. Aunque su semblante permanecía serio, quienes lo conocen bien notaron un matiz distinto en su actitud, una apertura al diálogo y a la reflexión que no siempre era común en él. Sabía que la jugada de Hamilton podía cambiar el tablero, no solo en Alpine, sino en todo el paddock, en el juego de poder de la F1. La familia de Franco, siguiendo minuto a minuto cada avance, sentía que el día era una montaña rusa emocional. Recibía mensajes de amigos de la infancia, de compatriotas argentinos y de fanáticos de todo el mundo, todos unidos en una red de apoyo y orgullo difícil de describir. Para ellos, el respaldo de Hamilton no solo era una validación profesional, sino una recompensa al trabajo silencioso, a los sacrificios y a la fe inquebrantable en el sueño de Franco, una confirmación de que todo había valido la pena. En las redes sociales, la campaña de apoyo alcanzó niveles inéditos. Los seguidores de Colapinto y de Alpine hacían viral cada mensaje,
cada imagen y cada video relacionado con la noticia. Se organizaban espacios virtuales para compartir historias de superación y admiración por el joven piloto, y muchos fanáticos pedían directamente a Briatore, desde diferentes partes del mundo, que escuchara la voz del pueblo Racing, que atendiera el clamor popular. El hashtag #Colapinto 2026 se mantenía entre las principales tendencias, reflejando el pulso de una comunidad movilizada y apasionada. El Departamento de Recursos Humanos aprovechó la energía colectiva para lanzar una serie de acciones internas destinadas a reforzar el sentido de pertenencia. Se promovieron pequeñas charlas motivacionales, se abrieron canales de sugerencias y se incentivó la colaboración entre áreas. El mensaje era claro: Alpine debía aprovechar el momento para consolidar una cultura interna donde todos se sintieran escuchados y valorados más allá de los resultados inmediatos. Así terminaba la tarde en Alpine con la sensación de que el equipo estaba más unido y convencido que nunca. La petición de Hamilton había abierto puertas, encendido sueños y recordado a todos que, incluso en el mundo implacable de la Fórmula 1, la pasión, la unidad y la fe en el talento pueden cambiar la historia. Para Franco Colapinto, el sábado era ya inolvidable y el equipo sabía que la decisión que se tomara resonaría mucho más allá de un simple contrato, marcaría el rumbo de toda una familia Racing. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta presión de Hamilton es justa para Briatore?